solamente estas vías recuerdan que por aquí ha pasado un ferrocarril, un tren. Precisamente la primera construcción del ferrocarril o el inicio del ferrocarril allá por 1829 en España está muy ligado al vino de Jerez. Entonces el ferrocarril estaba tremendamente ligado al comercio, los trenes eran mixtos. Igual llevaban mercancías que personas, luego cada uno tuvo que especializarse y ya las mercancías lógicamente no viajan en primera o en segunda. Ahora ni el vino viaja en barricas, ni el azúcar viaja, como ustedes saben, en cajas. Los tiempos han cambiado. Madrid a media mañana. La autopista de circunvalación M30 es una auténtica caldera a presión. Cerca del intenso tráfico, cientos de contenedores se agolpan formando infranqueables muros. Las indicaciones de la autopista señalan la entrada a la estación de mercancías de Abroñigal. Una vez dentro, el movimiento de grúas y camiones imita la frenética actividad del exterior. Abroñigal es la principal y mayor base del tráfico ferroviario de contenedores, el que realizan los llamados trenes TECO, Tren Expreso de Contenedores, una parte de la versión más moderna y en alza del transporte de mercancías, el transporte combinado. Barcos, trenes y camiones se unen en el único servicio de transporte integral apto para el competitivo y cualificado comercio actual. Murallas de contenedores, enormes grúas y camiones. ¿Dónde están los trenes? Solo las vías indican que estamos en una estación ferroviaria. En sentido estricto son dos: la estación de Santa Catalina, punto de recepción de los trenes, y Abroñigal, la playa de vías de la zona inferior, parte visible y sorprendente. Diariamente llegan una media de 17 trenes transportando más de 800 contenedores. Un tráfico impensable en muchas otras estaciones. Contemplar las operaciones asombra y hasta asusta un poco. Las gigantescas grúas pórtico manejan y sitúan los contenedores con minuciosa precisión. Forman nuevos trenes, sitúan contenedores en las playas o los cargan directamente en camiones. El primer envío de contenedores se realizó el 12 de julio de 1972 entre las estaciones de Peñuelas en Madrid y la de Morrot en Barcelona. 3 años más tarde se crea Abroñigal, cuando el crecimiento de este sistema desborda las instalaciones de Peñuelas. Morrot, sin embargo, terminal del ferrocarril de Vilanova a Barcelona, por su ubicación en el puerto, sí consiguió acomodarse a esta versión emergente del transporte de mercancías. «25 años después, entre Madrid y Barcelona circulan diariamente de 4 a 6 convoyes que transportan una amplia gama de productos. Mercancías que no siempre viajaron de forma tan sistematizada. Comencemos por el principio. La revolución industrial y con ella el mundo que conocemos avanzó por las vías del ferrocarril. En países como Inglaterra o Francia, el tren fue una exigencia de la industria para conseguir la expansión de sus productos. En otros más atrasados como España, abrió las puertas a la modernización del país.
Las mercancías se adaptaron al nuevo medio y los trenes comenzaron a transportar los más variados productos: carbón, maderas, minerales. El transporte de mercancías se convierte en estandarte del ferrocarril, símbolo de una sociedad en ebullición cada vez más abierta y relacionada. Curiosamente, el primer sector que se movilizó en nuestro país fue el alimenticio. Los vinos de Jerez y el azúcar cubano fueron sus promotores. Aunque finalmente fue la cuenca asturiana la que vio circular los primeros trenes de mercancías en la península. Transportaban el producto más ferroviario, el carbón. El tren, que funcionaba gracias a su energía, acercó el carbón a cada rincón del país, lo que convulsionó la vida de entonces. Además, fue el origen de uno de los clásicos ferrocarriles de nuestra historia ferroviaria, el Hullero de la Robla. Creado para llevar el carbón de las minas leonesas a la industria metalúrgica vizcaína, sus vías dieron vida a las distintas regiones que atravesaba, hasta entonces mal comunicadas. Yo soy de la provincia de León, de Cistierna, y siendo encendedor y ascender a fogonero, tuve que trasladarme aquí a Balmaseda. Como muchos más de allí de la provincia, que tuvimos que trasladarnos aquí del Hullero aquí, ¿entiendes? Del ferrocarril este, de la Robla. Como Balmaseda, muchas poblaciones vizcaínas y barrios del propio Bilbao saben de migrantes leoneses que, al igual que Jesús, llegaron hasta aquí a bordo de un ferrocarril pensado para el carbón. Acercarse a una estación de mercancías añade nuevos datos. No existen clases para los vagones, ni primera ni segunda. Sin embargo, la diversidad es mayor que en los trenes de viajeros. Tolvas de carbón o cereales. Cisternas para productos químicos. Carrileros. O el tradicional vagón cerrado, el más clásico, que se adapta a los productos más dispares. En la información impresa que todos llevan en su parte inferior, se indica la velocidad que pueden alcanzar y que a veces alcanza cifras razonables: 100, 70 o los 50 km por hora de las plataformas que transportan automóviles. El tren acepta someterse al usuario. El diseño y la velocidad están marcados por el producto. Cuando el ferrocarril se generaliza, coexisten durante años trenes de mercancías, de viajeros y mixtos. Actualmente los mercantes, como se les suele llamar, supeditan sus horarios a los de los pasajeros, remarcando su carácter de relegados. Para ello cuentan con caminos propios, los apartaderos. En cualquier trayecto aparecen y se separan vías que parecen proponer caminos imposibles. Los apartaderos son tramos específicos por los que el convoy llega o sale directamente de las fábricas. La industria y el tren han ido siempre tremendamente ligados. La industria hizo posible el tren y el tren hizo posible la industrialización. Fábricas y ferrocarriles han nacido casi a la par. En Cataluña, por ejemplo, los ferrocarriles buscaban la puerta de los centros fabriles. En Asturias habría que explicarse el trazado del ferrocarril o de los raíles por toda la cuenca minera. Y la industria bilbaína tiene mucho en su nacimiento del mismo nacimiento del tren. Un trazado de ferrocarril ha sido indudablemente un trazado del desarrollo. En los viejos trazados ferroviarios es frecuente encontrar imágenes más representativas del mundo industrial que del propio ferrocarril. Muchas estaciones, por ejemplo, están situadas en las proximidades de las fábricas, alejadas de las poblaciones, mientras que la red ferroviaria asturiana es un gráfico del desarrollo de las cuencas mineras. Igual ocurre en el entorno del Gran Bilbao. Tras la ventanilla del flamante metro bilbaíno se ven los restos de lo que fue una de las zonas más industrializadas del país.
Estos coches están ocupados hoy por viajeros bien distintos de aquellos trabajadores, obreros metalúrgicos, que viajaban en las cercanías de la margen izquierda. Un tren testigo de un desarrollo desordenado y poco habitable. En el camino aún son visibles restos de los antiguos cargaderos, los puntos donde el material se trasvasaba de las tolvas a las bodegas de los barcos. Si en Asturias podemos recorrer la historia del carbón, en Bilbao estamos ante el gran bastión industrial, la siderurgia. Las vías pasan ante la puerta del ya cerrado alto horno de Sestao. El acero, una vez laminado, salía de la fábrica en vagones. Después del cierre, las góndolas de este mercante aún cargan bobinas en las instalaciones de Ansio. Venga, cuando puedas. La fábrica será trasladada a la India. Los raíles, si sobreviven, serán mudos testigos de una época. La dependencia entre industria y ferrocarril tiene otra cara, igual de significativa, pero más hiriente: su ausencia. En las áreas de escaso tránsito ferroviario, las que nunca han visto el enlace de pantógrafos y catenaria, recuerdan la escasa implantación del ferrocarril no por un desapego al tren, sino por la lacra de una baja industrialización y un comercio poco activo. Resulta evidente la relación que existe entre electrificación y transporte de mercancías. Los primeros tendidos eléctricos se instalan en las ciudades. En el contacto con ellos, los troles de los tranvías urbanos obtuvieron la primera energía eléctrica utilizada para el transporte. Pero la electrificación ferroviaria se extendió y progresó por el tráfico de mercancías. Empezó en Almería, en el tramo entre Jergal y Santa Fe. Aquí se encuentran entre el trayecto entre Jerga y Fuente Santa, pues las pendientes más fuertes que hay, con rampa de 29 milésimas, que es que sube 29 milésimas cada metro de ascensión. Y cuesta bastante, las máquinas pues notan el material que llevan remolcado. La necesidad de aumentar la potencia de las locomotoras, que no su velocidad, fue la causa determinante para la electrificación. Con una locomotora eléctrica, la capacidad de arrastre se multiplica por 3, o lo que es lo mismo, se triplica la cantidad de producto transportado en un mismo tren. El abrupto terreno y la gran cantidad de mineral de hierro a remolcar
originaron en 1911 la primera electrificación de la línea minera Almería-Linares. Un trazado con pendientes tan pronunciadas que hasta tenía una vía estrelladero ante un eventual fallo de frenos. A la primera electrificación con corriente trifásica siguió un periodo de tracción diésel. Hace una década se volvió a electrificar con una tensión de 3000 voltios de corriente continua, la misma que se adoptó para unificar todos los tendidos de la red española. En esta decisión, Pajares fue determinante. La ruta de León a Asturias era fundamental para el transporte de carbón, y su electrificación fue una obra imprescindible. Se acometió únicamente para el tramo crítico de la rampa. Los trenes cambiaban la máquina de vapor por la eléctrica al acercarse al puerto y hacían la maniobra inversa en la otra vertiente. El tendido eléctrico supuso pasar de máquinas que arrastraban formaciones de 40 toneladas a utilizar otras que arrastraban más de 120. Con la electricidad, el paisaje ferroviario cambia. A los horizontes con vías hay que superponer el tejido de los hilos de la catenaria. Las máquinas eléctricas se han impuesto definitivamente a las otras formas de tracción. Los argumentos a su favor son varios. No solo son más rápidas y potentes, también son más limpias y seguras. El aumento de transacciones comerciales y la diversidad de productos que en ellas se mueven tuvo como consecuencia la aparición de las estaciones de clasificación. El sistema de clasificación está basado en el llamado lomo de asno, un método antiguo al que la utilización de frenos hidráulicos da una nueva dimensión. Ya no es necesario confiar en la inercia para ajustar la parada del vagón. Los trenes colectores recogen los distintos vagones que al llegar aquí son orientados a su destino. Primero caen por la pendiente del lomo de asno. Luego se frenan y dirigen a la vía deseada. Al sistema de frenado los habituales le llaman de cascanueces. Es fácil entender por qué. El trabajo se organiza y dirige desde la torre de control, integrando el vagón en una nueva formación que le llevará a su destino definitivo. Este sistema es el eje del transporte llamado de vagón disperso, una modalidad en el transporte de mercancías no acorde a los tiempos actuales. El vagón disperso ha sido prácticamente eliminado en beneficio de los trenes puros, los que transportan un único producto directamente de un punto a otro. La devastación que la guerra civil dejó en el país favoreció la gran importancia que tuvo el transporte por ferrocarril. Los trenes de mercancías tuvieron preferencia sobre los de viajeros y se establecieron prioridades de unos productos sobre otros. Fue un auge circunstancial. El transporte por carretera
no tardó en mejorar y ganó terreno rápidamente. Ante la fuerte competencia, llegaron las mejoras. Aparecen los vagones de ejes intercambiables que en los años 60 abrieron las puertas a la exportación. Simples repuntes. El ferrocarril jugó un órdago fomentando el tráfico de los vagones dispersos, con el que se intenta acceder a cualquier producto, lugar y mercado. Se crea en 1972 una gran estación de clasificación en Vicálvaro. El planteamiento, más que arriesgado, fue erróneo. Los tiempos de rentabilidad económica chocan frontalmente con la pretensión de cubrir todos los frentes. El presente ha exigido estrategias completamente distintas. En el ferrocarril de hoy, una imagen resulta altamente significativa. Trenes mercantes cargados de automóviles, como producto acabado o como piezas de repuesto. ¿La guerra ha terminado? En estos años, los vagones han acogido nuevos y distintos productos. Las cualidades que hoy día se exigen al movimiento de mercancías son rapidez, seguridad e información. Rapidez en la entrega, seguridad en la carga y completa información al cliente sobre la situación en cada momento del producto. Los restos de vías que veremos el próximo siglo no revelarán información sobre arqueología industrial, sino datos sobre trayectos que han sido rentables. Por eso, el abigarrado mundo de Abroñigal es el mejor reflejo de los planteamientos de hoy en día. Ya no se trata de mover recursos desde el campo a la industria, ni conseguir que las materias primas se extiendan por todo el país. La gran apuesta está en el servicio puerta a puerta. El contenedor con el producto es recogido en el lugar de producción y trasladado hasta el consumidor en el lugar de venta. Las grandes superficies. Un viaje que dura horas. Los diferentes medios de transporte colaboran olvidando viejas disputas para obtener una mayor eficiencia y rentabilidad en el servicio al cliente. El transporte intermodal. El contenedor pasa del barco al tren y de este al camión sin ser manipulado o abierto. Es lo que conocemos como transporte sin rotura de carga. La precisión de los operadores de las gigantescas grúas tiene respuesta adecuada en la minuciosa labor con la que se controlan las mercancías que los trenes Teco transportan. Este es un sistema informático de los contenedores, la situación donde se encuentran y a qué cliente pertenece cada contenedor. Bueno, aquí un contenedor de Central Lechera Asturiana, vamos a ver dónde se encuentra. Y es un contenedor que va de Viella a Barcelona y está ahora mismo en un tren dirección Barcelona. Los trenes Teco se han diversificado. Puerto, Interpuerto o Euroteco
según sean su origen y destino. Un material procedente de Asturias puede hacer escala en Madrid camino de un puerto mediterráneo o atravesar la red europea de transporte combinado hacia Suiza. Viajes enrevesados, demasiado complejos. En estas moles metálicas duermen productos mucho más apátridas. En los tiempos que corren, el futuro del transporte de mercancías por ferrocarril es prometedor. Tiempos de acentuada preocupación por el medio ambiente y desaparición de fronteras económicas en la Unión Europea. Los técnicos lo definen con una frase: grandes cargas para grandes distancias. Trenes puros con un único producto que transportan más allá de nuestras fronteras. El límite ahora está en Europa. Ver pasar los trenes desde los andenes es algo que todos hemos hecho en nuestra vida. Y también tenemos imágenes de ese abuelo sentado despidiéndose, o de esos niños intentando alcanzar el tren sabiendo que nunca lo iban a alcanzar y que los veíamos perderse a través del humo. Pero desgraciadamente con el tiempo llegó ese sentido de la rentabilidad de las cosas y muchos de aquellos trenes no llegaron ni a aparecer. Otros desaparecieron y otros se han quedado para el recuerdo. Por ejemplo, el tren de la Robla, el tren de Teruel a Alcañiz, que nunca llegó a tener vías, y ese tren de Canfrán, que debería unir a España con Francia, y que cada día va siendo más un recuerdo que una realidad. La vegetación clava sus raíces en las paredes del túnel. Las zarzas tapan la entrada. Malas hierbas inundan la vía sin raíles. El deterioro hace mella por todas partes. Es el cruel destino de las cosas inservibles. Túneles como este se han reciclado para el tráfico de coches y peatones. Se construyó como infraestructura de un ferrocarril que nunca se llegó a inaugurar. El tren Alicante-Alcoy nació como proyecto de ampliación del Xàtiva-Alcoy y, como otros muchos con similar suerte, estuvo incluido en el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción de 1926. Empezaron las obras. El trazado de la vía se prolongó a lo largo de 66 kilómetros, pero lo de preferente y urgente resultó un sarcasmo. El imponente viaducto que salva el desnivel del valle quedó a la espera de mejor utilidad. La montaña se llenó de agujeros sin más función que ser cobijo de alimañas. Cuántas esperanzas y cuántos miles de millones quedaron enterrados en proyectos como este. El balasto todavía se amontona en espera de ser tirado. La vía dejó marcada su herida en el terreno. Las trincheras sujetan el derrumbe de terraplenes hechos a propósito. Aquí y allá, puentes y viaductos se suceden sin ningún sentido, o como mucho, ser un privilegiado mirador sobre el paisaje. El herrumbroso trazado es apenas la constatación de un sinsentido más. El tren no llegó a pasar por aquí, y la infraestructura sin trenes no es nada. Con el paso del tiempo, el coche sustituyó la ilusión del tren. Desde la ladera de la montaña, el fantasma de un tren que nunca pasó vigila el trasiego de la carretera. La huella de trenes como este salpica en la geografía española. Unos nunca volvieron, otros ni siquiera echaron a andar. Su recuerdo, idealizado por el paso del tiempo, permanece en la memoria colectiva transformado en leyenda.
se podría empezar por Érase una vez un tren. El tren es un mirador móvil sobre un paisaje cambiante. Esa es parte de su magia. En palabras de Galdós, un venturoso escape hacia el mundo. Deambula de aquí para allá en busca de nuevos horizontes. Recorre la llanura, serpentea valles y costas, cruza sobre puentes y viaductos, escala montañas y se asoma al precipicio. Ante la ventanilla pasa la película de la vida. El paisaje y el paisanaje, la historia y sus gentes, monumentos y cultivos, bosques, fábricas y ciudades. El tren pasea el paisaje y se incrusta en él. Las estaciones son su parada y fonda. El relajo del tren da paso al bullicio de los que suben o bajan. Eso no cambia, pero durante años la estación fue mucho más que un lugar de tránsito. En pueblos y ciudades se convirtió en un lugar a donde ir, solo o acompañado. Ver pasar el tren era una forma de entretener el tiempo. El paseo festivo llevaba hasta aquí. Unos venían a saludar o despedir, otros a mirar. La estación fue punto de encuentro y de relación social a la vez. La indiferencia es ahora mayor, pero el tren mantiene su presencia. Da nombre a restaurantes y lugares de ocio, imagen a láminas, chistes o viñetas, y presta vocabulario a titulares de periódico. Y es que el tren tiene mucha marcha y da para mucho. Para un piropo, estás como un tren. Para ir de vinos, recorrer las estaciones. O para definir la buena vida, vivir a todo tren. Igual se adapta a las circunstancias de cada cual. Los fracasados pierden el tren. Los cínicos se apean en marcha. Y los oportunistas se aupan a él en el último momento. Durante siglo y medio, el tren ha mantenido el calor de su rescoldo. Incluso en ocasiones, ha conseguido revivir de sus propias cenizas. Trenes de ida y vuelta como este de Río Tinto, recuperado por unos entusiastas del ferrocarril para actividades más lúdicas. Su antiguo trazado de trabajo es ahora ruta de ocio y en lugar de cargar mineral, lleva turistas. Otros han tenido peor suerte y desaparecieron sin más. Las vacas recuperaron el terreno junto a las vías y la fantasmal estación de Boada es una sombra del pasado. Junto a la carretera permanece la señal de un tren ahora en vía muerta, el tren de la Fregeneda. Matojos y zarzas se han adueñado del trazado, de Salamanca a la frontera de Portugal a través de los arribes del Duero. Es uno de los recorridos más singulares de la península y también uno de esos lugares en los que la naturaleza esconde todo su esplendor. La vía cruza entre dehesas y se abre paso en las laderas escarpadas que jalonan el cauce del río. Es la imagen perfecta, ya imposible, para disfrutar de un paisaje visto desde el tren. Una lástima. El tren de la Fregeneda ya no pita. En vías, estaciones y aduana solo permanece el recuerdo. Se han quedado sin función. Otros, como el Santander Mediterráneo, no completaron nunca su recorrido. La línea quedó empantanada junto a este túnel, La Engaña, un nombre apropiado para un gran engaño
y también un gran despilfarro. En el enorme e inservible agujero bajo el puerto de las Estacas de Trueba se calcula que duermen enterrados miles de millones de pesetas. Se empezó a construir en 1941 y en él redimieron pena muchos presos políticos de la posguerra condenados a trabajos forzados. Con sus 6,9 kilómetros, es el túnel ferroviario más largo de España. Un récord inútil. El Santander Mediterráneo, el último ferrocarril con ambiciones de gran línea, nunca pisó las verdes praderas del Valle del Pas. El túnel se inauguró en 1958, pero no llegó a estrenarse. De los 734 kilómetros de línea proyectados, se construyeron 671, más del 91% del recorrido. Falta un trayecto de 63 kilómetros, de los que 28, entre Ciudad Dosante y Santander, tienen la infraestructura terminada. Funcionó por tramos, pero nunca recorrió toda la línea. Un siglo después, las pintadas mantienen viva la reivindicación de lo que pudo haber sido y no fue. A ambos lados del gran túnel, vías, estaciones, puentes y viaductos en los que ha hecho mella el deterioro son el fantasma de un tren que quedó a medio camino. Llegó a Ciudad Dosante, pero nunca entró en Cantabria. El Santander Mediterráneo se iba a cruzar bajo este puente con el ferrocarril de la Rogla, la leyenda con mayúscula de los trenes de vía estrecha. Un tren venido a menos, pero que todavía transporta arena para las vidrieras de Llodio. El Santander Mediterráneo nunca encontró sus mares. Se ha dicho que el proyecto fue víctima de la desmesura histórica. Lo cierto es que una zona deprimida que veía en el tren un acicate a su desarrollo, quedó a verlas venir. Desde que se declaró de utilidad pública en 1894, ha pasado un siglo de manifestaciones, polémicas, comisiones de investigación, promesas, olvidos y vuelta a empezar. El expediente, que ocupa miles de legajos, recoge numerosas causas: problemas económicos, trazados caprichosos e infraestructuras innecesarias que alargaban el número de kilómetros sin más fin que aumentar su coste. Dicen que la rivalidad entre los puertos de Santander y Bilbao fue a la vez acicate y obstáculo para culminar el proyecto de unir por ferrocarril Santander y Valencia. No es un hecho aislado. Los intereses económicos contrapuestos han dado al traste con otros proyectos. Tampoco el Alicante-Alcoy consiguió llegar al mar, como recuerda el geógrafo Manuel Peña. El ferrocarril Alicante-Alcoy supuso, durante su fase de construcción, una gran esperanza para las comarcas interiores de la provincia, generalmente porque se encontraban aisladas dadas las escasas comunicaciones existentes. Motivaciones de tipo político, social y económico produjeron que cuando este ferrocarril tenía ya realizadas todas sus infraestructuras de puentes, túneles, viaductos, se paralizara la instalación definitiva de la vía y por tanto se frustrara la conexión tan ansiada de estas comarcas interiores con los puertos de la costa. Similar suerte corrió el tren Utiel-Baeza, uno más de los proyectos aparcados en 1962 por recomendación del Banco Mundial. Estaciones como la de Santanas y gran parte de la infraestructura sestean su abandono. Uno más de los fracasos ferroviarios en España. Viajeros, minas y productos agrícolas quedaron en la estacada. Solo el perro mantiene la espera. El material se lo llevaron,
Pero entre Albacete y Alcaraz, 80 kilómetros de trazado guardan entre la maleza la huella de lo que pudo haber sido y no fue. Solo el recuerdo permanece. Venían a barrenar a la base de Brazo y Almeina, sin merienda, y ganaban 10 reales de sol a sol. Después los ha tocado a los hijos. Cuando hicimos esto, que estaba todo ya viejo, y después las traviesas que había se quitaron y se pusieron traviesas nuevas de cemento y rieles nuevos. Y una vez terminadas las estaciones y las casillas y todo, pues todo se ha quedado hundido, lo han hundido todo y han roto la vía y se lo han llevado todo nuevo. El ambicioso proyecto de un tren que aspiraba a llegar hasta Francia quedó en minúscula flor de un día y gracias al deseo de una madre que quiso ver llegar el tren. Don Pascual Ochando, que era el jefe de las carreteras y de la vía y todo eso. Y llegamos a ver el tren, unos vagones que los llevaron a la estación cuando estaba terminado ya con los riles, y llegó allí a la estación porque su madre decía: hijo mío, por lo menos que veamos llegar la estación si la quitan la vía. A mí no me Son de esas historias legendarias que se transmiten de padres a hijos y que para los más jóvenes suenan a aburrida arqueología. Cuántas ilusiones y esperanzas pusieron las gentes de esta zona y de otras muchas zonas de España el día que les notificaron que por allí iba a pasar un tren. Y sobre todo, el día que empezaron a ver que aquel sueño comenzaba a hacerse realidad y vieron levantarse un viaducto como este, los grandes túneles, grandes movimientos de tierra. Desgraciadamente, el tiempo pasó, el tren nunca llegó a pasar y obras como este viaducto quedaron como un testimonio de una esperanza absolutamente desesperanzada. Calera y Chozas iba a ser cabeza del llamado ferrocarril de la Jara. 170 kilómetros de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena, una zona mal comunicada, de población menguante y escaso desarrollo. El proyecto estuvo en pie durante 30 años, de 1931 a 1960. El Plan Badajoz, con sus nuevos regadíos y asentamientos, fue su última esperanza. A trancas y barrancas, alternando parones largos con periodos de actividad, se construyó el 80% de la infraestructura. El grandioso viaducto sobre el Tajo quedó terminado, pero sin tren. La oportunidad pasó de largo, arrollada por el empuje de la carretera, entonces más en boga. En 1992 se decidió la paralización definitiva de la línea. El terreno expropiado retorna ahora a sus antiguos propietarios. Las comunicaciones tuvieron siempre un importante aliciente económico. El trazado del tren creó pueblos de la nada y poblaciones e industrias desviaron de aquí para allá su recorrido. Otros esperaban su oportunidad. Lo que se esperaba era de decir, por ejemplo, llevar o ganado a Talavera o hacer servicio a Talavera, que era lo que se pensaría de lo que se hacía aquí en el pueblo. O bien ganado, o bien otras cosas, o grano. Todavía hay una calle de la estación y todavía el sabor a tren impregna el paisaje. Estaciones desvencijadas encuentran utilidad como vivienda y rediles para el ganado. Algunos tramos del recorrido, de la cuenca del Tajo a la del Guadiana, se han reconvertido en vía verde.
La comarca de la Jara y los Montes de Toledo tienen una importante personalidad, tan sorprendente como poco conocida. Monte bajo y dehesas de encinas y alcornoques, riscos de pizarras salpicados de jara y embalses. Apenas 9 habitantes por kilómetro cuadrado. La naturaleza casi en estado puro. No todo es paisaje. Junto al camino que iba a Servía se suceden poblaciones tan resguardadas y atractivas como Guadalupe. Puentes y viaductos permanecen en pie entre valles de postal. Y un poco más allá, el trazado sigue por Cañamero y Logrosán hasta Villanueva de la Serena. El contraste de Las Vegas junto al secano rabioso, salpicado de cultivos y olivares. El nido de cigüeñas y los rebaños de ovejas son una constatación de que estamos en Extremadura. La transhumancia trae cada año miles de cabezas de ganado a pasar el invierno en estos pastos. La mayoría hacen el camino andando o en camiones porque el tren las dejó en la estacada. La esbelta y oxidada Aguada mantiene la espera de un tren que nunca existió. El carbón tuvo más suerte. De hecho, carbón y ferrocarril fueron durante muchos años un buen matrimonio de conveniencia. Se necesitaban mutuamente, pero también eso acabó. La crisis del carbón dio al traste con los 100 años de historia del Hullero de la Robla. Fue el ferrocarril de vía estrecha más largo de España, de León a Bilbao. Por su vía pasaba el carbón que alimentó durante años la siderurgia vizcaína. Se fue abriendo a tramos y a su paso nuevas minas se ponían en explotación. Fue un tren modesto, de esos mixtos que servían para todo: carbón, mercadería variada y personas. Las cosas han cambiado, y aunque todavía utilizado a tramos por algún ocasional convoy, su principal actividad es como tren de cercanías. De la Robla a León, ni el tren, ni los coches, ni los viajeros son ya los mismos. Durante años, el tren de la Robla sirvió de transporte a miles de personas en forzosa emigración del campo a la industria. Ahora se ha modernizado. Ha perdido olor a hollín y sus viajeros son de corto recorrido. Por el otro lado, de Bilbao a Balmaseda, el moderno tren de cercanías poco recuerda sus modestos orígenes. Seguramente muchos de sus viajeros, sin renunciar a las comodidades de hoy, aún sientan cierta nostalgia de aquel tren que les llevaba de la gran ciudad a conocer los parajes más recónditos del norte de Castilla. Era un tren espartano, de los de bota de vino, manta y hasta hoguera dentro del vagón. Había que soportar el camino y cada quien sacaba sus mañas. Así nacieron las pucheras. Cada año, el 23 de octubre, Balmaseda celebra la fiesta de San Severino. Es el día de las pucheras, toda una tradición para los habitantes de la zona y en especial para los ferroviarios. Está bien, ahora está bien. No mené, que no voy a menear, joder. Nada más eso. En el ferrocarril, para andar de la Robla hasta Balmaseda, que era un trayecto muy largo y frío, y la única forma de comer algo caliente era con esto. Hacíamos el fuego aquí abajo, con leña, carbón de leña, la puchera, y cocíamos aquí la comida. Y era la única forma de poder comer un poco caliente.
llegan ferroviarios y amigos de toda la zona. Mientras suenan el chistu y el tamboril, las peñas se hacen hueco para preparar su puchera, un artilugio de metal que actúa a la vez de estufa y recipiente. Los ingredientes son variados y poco aptos para régimen: alubias rojas, chorizo, morcilla, tocino y la inspiración de cada uno. Al calor de la lumbre, mientras se cuece el pantagruélico festín, los más mayores retoman los viejos recuerdos del tren de la Robla. Seguramente el tiempo ha recreado las historias, pero la leyenda del huyero sigue viva al calor de las pucheras. A pesar de algunos fracasos, el tren ha llegado a todas partes, y no solo geográficamente. Es y ha sido musa paciente de artistas de toda condición. Pintores y escultores famosos como Ibarrola, Guiard, Rebollos o Palencia le han recreado a su antojo. Más tarde llegó el cine, y la atracción fue mutua. Escritores, poetas, novelistas y dramaturgos encontraron en el ferrocarril una fuente inagotable de inspiración. Alberti, García Calvo, Machado, Vicenta. Cuentan que Galdós buscaba en los coches de segunda historias y personajes para sus novelas. ¿De qué te ríes? De pensar en la cara que hubiera puesto mamá. Si le entra por la puerta una nuera de mantón, sortijillas y pañuelo a la cabeza. ¿Y si te dijera que la quería? Su presencia en la literatura es una constante, pero además, quien más quien menos, ha vivido su propia historia de trenes. Ay, cuando lo veía volver la curva, cuando lo volvía, aquello era, qué emoción tenía, parecía un dragón, lleno de humo por todas partes, y yo decía, cuanto más humo tiene, está más bonito. Abuelo, cuanto más humo tiene, está más bonito. Y decía, hija mía, cuánta poesía le echas a la vida, así no se puede ir. Si el trenillo, no quiero que le digas trenillo, quiero que le digas tren. Siempre hay un tren en la memoria, aunque sea de juguete. Los niños se entretienen y embelesan con él, y los mayores le recrean. Hay quien ha hecho del modelismo todo un arte. Coches, estaciones, trazados. Las miniaturas nos dan la posibilidad de hacer real a escala más cercana el tren de nuestros sueños. La ilusión del tren encuentra hueco en cualquier parte y a cualquier edad. Nos fascina y nos hace soñar. No deja de ser curioso que, a pesar de su fortaleza, ese armatoste de hierro que es el tren nos resulte tan entrañable. El tren ha creado su propia leyenda y nosotros intentamos atrapar nuestra fascinación por él. El modelismo, como la leyenda, parten de una realidad reinventada, un sueño cercano. En palabras de Machado, el tren, el camino, siempre nos hacen soñar.